Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Bueno, primero que nada, gracias a Daniela y al centro por haberme invitado a esta mañana. Ha sido una vida intensa, interesante presentaciones. Además, como estamos un poco justo en el tiempo, les aviso que voy a ir un poco más rápido de lo que esperaba, que podamos ir al café y tengamos el intercambio después del café también. Pero van a tener ustedes la presentación disponible y cualquier pregunta también me la pueden hacer para que sepan que algunas cosas les voy a hacer un poco más rápido de lo que se supone. Primero que también quería contarles de que la mayoría les voy a mostrar como una línea de investigación sobre prácticas de aula, no solo un estudio. La mayoría de estas investigaciones han sido en colaboración con David Price, también de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, que están en el minuto para Chile en la conferencia. Pero la mayoría de estas investigaciones además de Primero quería partir con la reflexión de por qué es importante lo que sucede en el aula. Y creo que también un buen contrapunto con lo que han puesto también sobre la mesa las otras presentaciones acerca de la importancia de la política y la importancia también de las opiniones o de las entrevistas de los actores involucrados. El aula nos da evidencia distinta. Es el contexto en que los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo, de hecho su tiempo de vigilia muchas veces, ahora con la forma de corte escolar completa, y también la mayor parte del tiempo dedicado a su aprendizaje. Y por otro lado, ¿cierto? La investigación muestra que los profesores son una de las instituciones más poderosas para el aprendizaje, y los niños pasan, ¿cierto?, con los profesores gran parte de sus horas del día. Ahora, ¿por qué la grafía? Les voy a mostrar también, ¿cierto?, estos son principalmente estudios de sala de clases que se han hecho a través de filmación de video. Muchos de estos estudios a través con los videos de la evaluación docente, con los videos que los profesores han consentido que se use para fines de investigación, pero también con videos que hemos filmado nosotros a través de distintos proyectos con Fondesit y fondos de la Universidad Católica. ¿Por qué hemos usado la bibliografía? Uno, porque refleja la complejidad de lo que sucede en el aula. Muchas veces uno puede hablar con las personas, o con los profesores, o con los niños, pero tener una visión de la complejidad de lo que pasa ahí, de cómo interaccionan los niños, cómo interacciona el profesor con sus niños, cómo es la sala, cómo es la acústica de la sala, si la sala es grande, pequeña en relación a los niños, qué cosas están pegadas en la pared, si el día está nublado con sol, si uno ve que entra mucho sol por la ventana, los niños están muertos de calor, y un montón de cosas que si uno solamente al conversar con las personas que están involucradas no se da cuenta, y la imagen, ¿cierto?, da un montón de información que además es posible volver a visitar muchas veces, ¿no? Y esa es una ventaja de la investigación también con el uso de video, que antes se hacía investigación de aula en que uno iba al aula, ¿cierto?, y tomaba apuntes de ciertas cosas cada 5 minutos, a veces con otra persona, pero uno nunca podía volver a revisitar eso. Por lo tanto, el grado de subjetividad que uno podía atribuir a eso era mucho mayor. La bibliografía permite, ¿cierto?, de manera cada vez más, además mucho más barato y mucho más fácil, tener muy buena calidad de imagen que te permita volver a mirar eso y poder analizarlo, ¿cierto?, desde otras perspectivas y con otros profesionales, además, ¿cierto?, poner un video sobre la mesa con personas del ámbito de la educación de distintos ámbitos. Y también porque en los últimos años también se han desarrollado poderosas herramientas de análisis de datos, programas que permiten observar videos, que permiten observar, poder sacar bases de datos y hacer conclusiones como demostró el número de videos. ¿Qué sabemos lo que sucede en estas aulas en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje? Eso es lo que voy a tratar de contestar un poco en estos minutos ahora. Por un lado, hay evidencia, estos estudios no los hemos hecho nosotros, pero de los resultados de la evaluación docente, en que muestran, ¿cierto?, pues sobre 55.000 evaluaciones que se hicieron en los años 2003 y 2010, que la dimensión mejor evaluada de los profesores en general fue el ambiente de la clase, pero la que fue más débil ha sido en general la interacción pedagógica en el aula. Y eso se ha replicado en todos los estudios que hemos hecho nosotros, como les voy a mostrar. Les había traído un poco, que tanto voy a hacer un poco más rápido también, pero van a tener unos slides. ¿Cuál es la información que arroja el portafolio de la sala de clases en niños más pequeños? Pensando sobre todo que este seminario tiene mucho que ver con la educación inicial. Respecto a la secuencia de la clase, ustedes acá ven la barra roja. La barra roja es generalista y la barra verde es educación parvularia, en todos los gráficos, y lo otro, bueno, enseñanza media, segundo ciclo, pero quería desarrollar esa. Con respecto a la secuencia de la clase, educación parvularia
tiene más en general no es tan bueno, tiene que ver con la capacidad de organizarse al inicio, desarrollo y cierre de manera adecuada. Educación particular está algo mejor que generalista, pero como profesores, profesores de un nivel competente, contribución de actividad a los objetivos de la clase, acá educación parvularia bien al bajo, digamos, y también alrededor de casi el 50% de manejo del grupo curso, esto en general, como les contaba, los profesores va mucho mejor. Y tenemos acá que la educación parvularia también aparece pero igual un 80%, o sea, igual es como un indicador bastante logrado. Promoción de la participación de los alumnos, aquí también son una diferencia importante, ¿no? Como que en general hay mucho de promoción de la participación de los alumnos, pero la educación parvularia está en el que tiene mayor calidad de las explicaciones. Tampoco aquí de las cosas que está mejor lograda y aquí lamentablemente está al final. Calidad de las interacciones tampoco. Acá tenemos también generalista como la más baja. Análisis de acciones pedagógicas, aquí están con más definidos. Aquí está educación particular y generalista, como ustedes están ahí, está más en el promedio, pero también está más bajo. De hecho, estos son los indicadores bajos del portafolio. Voy a hacer un poco más acá para pasar a los estudios pasados en los videos de la evaluación docente. Acá tenemos una mirada general de otros estudios que se han hecho también en el contexto del CEPE. Se ha visto que en general hay una estructura más rígida de clases y un patrón instruccional centrado en el profesor, cuyo foco principal está en la entrega de información y en la práctica repetida de habilidades básicas. O sea, que eso nos muestra que hay un cierto patrón transmisivo del conocimiento en que el habla del profesor está dominado por el profesor, la mayor parte de clase el profesor hablando, y no se construye en las opiniones de los alumnos. Cuando se les pide participar, se dice, bueno, ¿qué piensas tú? Bien, mal, hay una evaluación de eso, se cierra la interacción, y no se construye sobre la respuesta correcta o incorrecta del alumno y no se promueve la discusión más general, ¿no? Uno puede pensar que esto tiene que ver también con sesgos de la evaluación docente, y hay harto de esto también. Sin embargo, los estudios que hemos hecho con videos que han sido filmados no en el contexto de la evaluación docente, se repite el mismo patrón. Son profesores que la mayor parte del aula está dominada por el profesor, los alumnos tienen muy poco tiempo de participación y denota cierto, y también sobre todo en matemáticas, por ejemplo, hay prácticas repetidas de ejercicio 1, ejercicio 2, etc., pero sin reflexión acerca de lo que significa o acerca de cómo resolver, por ejemplo, creativamente problemas. Y aquí les voy a mostrar alguna serie de estudios que hemos hecho acerca de interacciones que promueven autonomía, autorregulación y metacognición. ¿No? Y acá voy a definir un poco los conceptos, que al mirar la sala de clases los conceptos se parecen bastante, porque las literaturas convergen acerca de qué es lo necesario para promover autonomía, metacognición y autorregulación del aprendizaje como metas centrales de la educación, ¿no? Y que se han reconocido a nivel internacional. La autonomía tiene que ver con la causalidad internamente, voluntad y libertad de elección que sería durante una acción. La metacognición tiene que ver, ¿cierto?, con explicar, para poder monitorear y controlar los propios contenidos de la cognición. Y la autorregulación del aprendizaje tiene mucha relación con la metacognición, pero se refiere como monitoreo y control en un rango más amplio del funcionamiento. O sea, tiene que ver con motivación, aspectos sociales, cognitivos y emocionales del aprendizaje, ¿no? Un poco, en general, se ha visto que estas habilidades, sobre todo las de metacognición y autorregulación, están relacionadas con el rendimiento académico y el logro académico, y además con la habilidad de aprendizaje para la vida. Porque de alguna manera, si uno logra manejar su propio proceso de aprendizaje, va a poder aprender cualquier cosa, básicamente. Aquí les voy a mostrar un pequeño estudio inicial que hicimos estos fueron en el contexto del CEPE, con videos de la evaluación docente, en que acá lo que hicimos fue buscar episodios interaccionales que promovieran la autorregulación del aprendizaje en niños entre primero y cuarto básico. Esto lo voy a contar un poco porque les voy a mostrar un poco cómo veíamos esto, ¿no? Pero en el fondo aquí van a ver un ejemplo de cómo veíamos una interacción que promueve procesos de planificación, cambia los procesos de planificación de los alumnos cuando se enfrentan a una clase.
este es un súper buen ejemplo de cómo la profesora al hacer preguntas para preparar un texto puede, ¿cierto?, traer conocimiento previo y preparar a los alumnos para que se enfrenten a una tarea de comprensión de texto de mucha mejor manera. Estos resultados, ese caso, nosotros para encontrar casos como para mostrar fue súper difícil porque en general los episodios fueron muy poquitos y de corta duración, ¿no? En general, los profesores tendían a enganchar poco con los alumnos en interacciones y diálogos de alto nivel que les permitiera planificar, monitorear o evaluar sus procesos de aprendizaje durante la sala, o durante el curso de la clase. El andamiaje, la planificación de alto nivel aparece como el episodio interaccional más común dentro del episodio de alto nivel y que también donde se encuentra mayor diferencia entre los grupos entre NB1 y NB2, lo que es el segundo, el tercero y cuarto, y entre lenguaje y matemáticas. Entonces, en este caso, matemáticas aparecía como más alto en estas interacciones de alto nivel con los alumnos. Y había diferencias como el contado por ciclo básico, que uno supone que porque los alumnos de tercero y cuarto, los profesores atribuyen que tienen más capacidad para reflexionar más a alto nivel. Y estos son los resultados del estudio de FONIDE, que lo interesante de este estudio es que también buscamos identificar prácticas de metacognición y autorregulación parecido al otro, digamos, pero este es una muestra más grande, el segundo ciclo básico con profesores identificados como destacados en la evaluación docente. Solo nos quedamos con los mejores profesores de matemáticas, ¿ya? Y lo interesante de esto es que también después de hacer esta primera parte les mostramos clips a profesores y a estudiantes de pedagogía para ver qué nos decían al respecto. Y les voy a contar qué pasó. La parte 1 de este estudio, que fue codificar los videos, codificamos 128 videos. ¿Te acuerdas una pauta que era mucho más, como en el primer estudio encontramos tan poquito de episodios interaccionales y dijimos vamos a ver cosas más puntuales, ¿no? Tal vez una intervención interesante al profesor, una pregunta al profesor, etc. Y estas fueron las cosas que vimos. El profesor realizaba preguntas que estimulaban la metacognición, que fomentaba la búsqueda de distintas formas de solucionar el problema, que se evaluaba errores, ofrecía pistas, pensaba en voz alta, que se refiere como a explicitar una línea de pensamiento y enseñar y modelar estrategias metacognitivas. Y por otro lado, fomenta la autonomía, que tiene básicamente que ver con considerar las perspectivas del estudiante y empatizar, dar cosas positivas específicas, ¿no? Lo que encontramos es que los profesores, lo que más hace el profesor de estos códigos que mostraba recién es lo que tiene que ver con la autonomía, que era fomentar la participación de los alumnos con preguntas como ¿qué piensan? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Pero hacían grandes seguimiento, encontramos así como contados con los dedos, yo creo que 2 casos en que se enseñó y modeló estrategias metacognitivas que se refería como que los niños entendieran cómo se resolvía un problema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un problema específico? Pero lo que hizo lo que más, y realizar preguntas que fomentan la metacognición. O sea, ¿qué aprendimos hoy? Había ese tipo de preguntas, pero sin un seguimiento tampoco mucho más allá de eso. La parte 2 de este estudio, lo que hicimos fue contactar a 36 profesores en servicio y 36 estudiantes de pedagogía, en este caso eran todos de la Universidad Católica, y seleccionamos 5 clips que tenían códigos importantes de metacognición, los mejores clips de alguna manera, y 5 clips que no tenían ningún código de los que nosotros estábamos codificando, y se los mostramos a los profesores y a los estudiantes, y primero les preguntamos qué es lo que ven ahí, ¿no? Después de preguntarles qué es lo que ven en todos los videos, les pasamos un esquema de código, una versión mucho más incluso simplificada, y les dijimos cuáles de estos códigos, ahora si los miras así, identificarías en este video. Lo que nos encontramos ahí, no se ve mucho, pero las barras rojas son los estudiantes y los azules son los profesores. Y esto muestra el porcentaje de profesores que tuvieron más del 80% de acuerdo con el equipo investigador, ¿no? Que nosotros éramos un equipo con alrededor de 5 personas que nos pusimos de acuerdo acerca de cuáles eran los códigos. Esto significa que los estudiantes tienen un mucho más alto nivel de acuerdo con el equipo investigador que los profesores en general. Y donde más se nota, por ejemplo, es el empatizar con los estudiantes, enseñar estrategias metacognitivas. O sea, los estudiantes tendrían a detectar más aquí en enseñanza explícita estrategia metacognitiva, cuando los profesores no tanto. Las preguntas de monitoreo que tenemos acá y las preguntas acerca de planificación de la clase. Y también empezar en cuanto a la evaluación. O sea, en general,
cuando se dan cuenta cuando los alumnos están necesitando un proceso de razonamiento. Cuando se consideraba entonces el total de un acuerdo, había diferencias significativas de profesores y alumnos. O sea, los estudiantes de la pedagogía tenían mucha más coincidencia con el equipo investigador, y esa coincidencia tenía mucho más que ver con habilidades de metacognición y autorregulación. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que nos muestra, en el fondo muestra que de alguna manera, eso lo quería repetir un poco como en la discusión, que de alguna manera hay, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entre la formación inicial y la continua? Uno puede tener dos hipótesis. Una hipótesis es que una vez que uno sale de la formación inicial, ciertas cosas que entendió y aprendió, cuando al enfrentarse a la realidad de la escuela, eso se va perdiendo, ¿no? Esa es una forma de pensar, y que en el fondo lo que se vuelve relevante de un profesor que está en servicio son otras cosas, y no necesariamente uno pierde esa relación como con el marco teórico. O uno puede pensar que también hay un relevo generacional. O sea, los estudiantes que están ahora están mucho más conscientes de estas características de las clases más que los profesores, porque más profesores todos tienen que tener más de 10 años de servicio. Por lo tanto, hay un gap generacional también. Y ahora quería comentar un poco sobre el estudio que estoy llevando a cabo sobre las interacciones entre pares. Esta es una de las cosas que ha sido menos investigada en Chile respecto a la docencia. O sea, hay muchos más estudios de sala de clase y cómo el profesor lo está haciendo y cómo el profesor interactúa con los alumnos, pero hay muy escasa evidencia acerca de cómo son las interacciones entre los alumnos, que también la literatura muestra que son importantes tanto para la promoción de la autorregulación y la metacognición como para el aprendizaje, ¿no? Como de alguna manera siempre se habla de la interacción entre pares o el aprendizaje entre pares, pero hay muy poca información acerca de cómo implementarlo en el aula y cómo eso nos sirve para aprender mejor. El objetivo es un proyecto Fondesit y también financiado en parte por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, que la idea es caracterizar las interacciones colaborativas de estudiantes chilenos en términos de las competencias deseables para llevar a cabo sus tareas de colaboración y elaborar una propuesta de intervención acorde. Lo que hicimos el año pasado, estamos en el año 2 trabajando con niños de segundo básico, las profesoras, buscando formas de promover estas competencias en niños muy pequeñitos. Lo que hicimos el año pasado fue recolectar alrededor de 220 videograbaciones de niños de tercero, sexto y segundo medio, y queríamos que hicieran la misma tarea, básicamente con distintos niveles de dificultad, pero la estructura de la tarea de la misma. En esta primera etapa participaron 44 colegios de la región metropolitana, de distintas comunas y más o menos un tercio por cada nivel de dependencia. Y en este momento estamos analizando el dato, pero aquí les quería mostrar de qué se trataba la tarea. Los niños acá tienen un set de reglas, que es cómo ubicar las puertas de esas casas. Supuestamente son un pintor que pinta las casas con distintos colores, y hay ciertas reglas como por ejemplo que no pueden haber más de no pueden haber puertas seguidas del mismo color, no pueden haber dos amarillas, dos rojas, etc. Hay ciertas reglas más específicas como que el naranjo tiene que tener una puerta con un número 3, cuando eran niños de segundo medio la enseñanza tiene que ser un múltiplo de tanto, no se va complejizando la regla, pero la actividad de la misma. En el fondo una actividad de resolución de problemas que tenía que hacerse en colaboración. Y lo que estamos mirando son aspectos como visión de habla y reciprocidad de la relación. Estamos mirando argumentación dentro de algo que hemos encontrado hace poco, regulación cognitiva y emocional de la tarea, posicionamiento de los estudiantes e involucramiento de las personas en la tarea. En este momento estamos presentando el análisis de datos y esperamos tener resultados de estos como mediados de año. Resumen de los hallazgos, como dijo el estudio de sala de clase. Primero, los estudios de sala de clase llevados a cabo en Chile muestran que la enseñanza está marcada por una pedagogía de transmisión de conocimiento, que también se llama pedagogía externalista, y que claramente, si bien está muy instalado el discurso de lo constructivista y lo socioconstructivista, se sigue haciendo clases como si el conocimiento se transmitiera desde el habla del profesor a la cabeza del alumno. Y eso no ha variado mucho. Hay una tesista que ha hecho un estudio también de videos de la evaluación docente de hace 10 años y ahora, y ese patrón institucional no ha cambiado mucho en estos años. El profesor domina el habla de la sala de clase. En general, lo que hemos visto también, ahora que estamos trabajando en colegios, los profesores
no tiene muchas técnicas como aplicar trabajo colaborativo, como evaluarlo o como manejar la sala de clase en un contexto que es súper distinto, que cuando los niños están trabajando juntos y están más apropiados en su proceso de conocimiento y de aprendizaje. Entonces hay mucho que hacer todavía y no hay mucho conocimiento desarrollado. Hay escaso diálogo promotor de habilidades cognitivas superiores. Como les contaba, cuando el profesor hace alguna pregunta metacognitiva, no sigue, a veces los alumnos no responden. Nosotros hemos hecho experiencias que a veces los alumnos les parece raro, no responden, no dicen sí, aprendí tal cosa. Y si el alumno responde, el profesor no sigue esa respuesta. Y otra cosa importante que hemos visto en estos estudios, que hicimos un estudio previo a este del FONIDE con menos estudiantes, pero fue consistente esta relación entre que los alumnos de pedagogía al parecer tienen más acuerdos con el equipo investigador que el profesor en el servicio, con una gran brecha de conocimiento que se puede estudiar por distintas razones, y también para la reflexión para el otro, para después del café, pero sí también nos aporta claves importantes, porque si queremos diseñar programas de perfeccionamiento docente que sean adecuados, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las diferencias de conocimiento de los distintos sectores, ¿no? Si queremos hacer estos puentes, tenemos que entender qué es lo que cada uno entiende y mira cuando es una buena práctica, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo que esto es una buena práctica, por ejemplo, es difícil como entrar y avanzar. Como recomendaciones de políticas públicas, por algo que la niña básicamente que agregar a los profesores, creo que hay tres temas que se desprenden súper claramente de estos resultados de esta línea de investigación. Uno, que lo han dicho en las otras presentaciones, la formación inicial de profesores, que en la formación inicial de profesores, como las personas que se están formando ahora para ser profesores fueron enseñados esta pedagogía y se ha visto que uno tiende a reproducir un patrón cultural, es importante desafiar esas creencias en la formación inicial, ¿no? Y que sea ese un trabajo importante. Formación fuerte en teoría de aprendizaje y sus aplicaciones, competencias de fomento de habilidades colaborativas y modelamiento de habilidades para establecer diálogos productivos con los estudiantes. Por ejemplo, tal vez el modelar cómo hacer seguimientos de alto nivel, cómo enganchar a los alumnos en una conversación, ¿no? Cómo abrir la discusión, y que se vaya modelando a través como de micro-teaching o otros tipos o el uso de videos, por ejemplo, y que los alumnos se filmen haciendo clases, etc. De formación continua, nosotros también tenemos estudios que mucho perfeccionamiento docente a través del desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje en las escuelas en que estos temas están estrictamente trabajados. Y tenemos ciertas señales de que esta es una metodología que funciona, ¿no? El uso de videos de clase como herramienta de aprendizaje y superación profesional. O sea, hemos trabajado con profesores que filman sus salas de clase y ponen a disposición de los otros colegas cuáles son, digamos, las dificultades en el diálogo de interacción con los alumnos, y se generan diálogos ricos para que otros profesionales puedan aportar a lo que sucede en la sala de clases, porque claramente es una actividad muy demandante y muy compleja, ¿no? Y en el currículum de educación inicial, pensando en los niños, más bien, creo que es importante desarrollar principalmente el aprendizaje del lenguaje oral. Siempre se habla de la lectoescritura, pero se releva mucho menos la importancia de aprender a hablar para pensar con otros, ¿no? O sea, para hablar, para dar una explicación, para hacer una buena pregunta, en general. Y esto es súper importante para adquirir conocimiento del resto de la enseñanza básica y media. Entonces, en ese sentido, y en otro pueblo que en general, internacionalmente pasa este problema, pero cada vez está tomando relevancia el habla como una herramienta para pensar con otros. Por lo tanto, es importante saber hablar para aprender, no solo saber leer y escribir, ¿no? Por otro lado, el momento temprano de la autonomía, autorregulación del aprendizaje de la cognición, en general, todos estos aspectos aparecen en los currículos mucho más adelante, pero no en educación parvularia y en educación básica, aparecen como muy solapados. Y por otro lado, le dan importancia a la habilidad de trabajo colaborativo muy relacionado con esto, ¿no? Y cuáles son las habilidades para ponerse de acuerdo, cómo yo le pregunto a los otros la opinión, qué significa un consenso, ¿no? Todo ese tipo de cosas desde muy temprano. En general, los profesores tienen que pensar que los niños chicos no pueden hacer esto, ¿no? Entonces, no, cuando son más grandes ellos pueden llegar a un consenso. Pero si esto no se estimula, habilidades incluso socioemocionales para trabajar con otros, bien, como al momento de la educación inicial,
más adelante es muy difícil comenzar. Lo que piensa que solo porque los niños crecen van a ser capaces de colaborar. Ya vemos que llegamos adultos a veces sin ser capaces de colaborar y de verdad ya lo van a hacer. Ahora va a comenzar, muchas gracias Vanessa. Ahora va a comenzar el trabajo Antonia Larraín. Ella es doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y postdoctorada en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge. Es académica y jefa del área de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Resultado y docente de los programas de grado y posgrado de la misma facultad. Ella además ha participado del área de educación de la UNESCO con proyectos relacionados a la participación de los padres en la educación. Su investigación se ha desarrollado principalmente en los ámbitos de la teoría teológica del discurso, la revisión de nociones psicológicas básicas, como conciencia, pensamiento y habla interna, lectura compartida y aprendizaje, y el discurso argumentativo y el desarrollo del pensamiento científico. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve y sintética porque hasta ahora de la mañana imagino que todos tienen muchas ganas de tomar un café. Y básicamente me voy a agarrar un poco de dos cosas que dijo la Valesca hacia el final, que tiene que ver, uno, con la noción de buenas prácticas pedagógicas. Y un poco me interesa recalcar la pregunta por las buenas prácticas pedagógicas, ¿ya? Y de alguna manera contarles que desde mi perspectiva eso todavía es una pregunta. O sea, sí hay, toda la investigación muestra que hay algunas... Primero, que la interacción social en el aula es fundamental para el aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, las prácticas pedagógicas ligadas a los tipos de interacción social son relevantes, ¿ya? Pero ¿qué es una buena práctica pedagógica? Es una pregunta, y es una pregunta que tiene que ser respondida en función de otra pregunta, que es la pregunta para el aprendizaje, ¿ya? Y eso yo creo que es algo, me interesa recalcarlo porque está como supuesto en todas las exposiciones de la mañana, que como el fin último de cualquier práctica, etcétera, que es el aprender, y la verdad es que yo hago investigación en aprendizaje y todavía hay muchas preguntas abiertas con respecto a eso, ¿ya? O sea, es decir, y desde ese punto de vista, yo creo que, aunque, y siempre van a ver, siempre el aprendizaje va a ser una pregunta, yo creo que nos falta mucho como para que poder responder la pregunta también de qué es una buena práctica pedagógica, pero una de las cosas que me interesaría como dejar para la discusión es, en el fondo, y yo creo que los profesores, en todos los momentos de tanto la formación inicial como la formación continua, más que tener una idea clara y acabada acerca de lo que es el aprendizaje, porque creo que ni uno de nosotros lo tiene, tienen que tener, en el fondo, hacerse la pregunta y tener herramientas para poder tomar una decisión con respecto a esa pregunta, ¿ya? Y lo digo particularmente porque, por la cuestión de buena práctica pedagógica, o sea, que si nosotros sabemos, y muchos de nosotros creemos, además, que no cualquier práctica pedagógica es igualmente efectiva para que los niños aprendan, ¿ya? Y si es que entendemos el aprendizaje como el logro de objetivos súper específicos, por ejemplo, medido por pruebas de aprendizaje en los colegios o el CINCE, etc., tenemos evidencia que muestran que hay algunas prácticas que se relacionan más con el aprendizaje que otras. Pero lo que tiene que estar detrás, y es como la reflexión que uno debiera poder desarrollar y para la cual necesitamos elementos, es saber por qué. ¿Por qué? Tratar de entender por qué algunas prácticas pedagógicas promueven más o mejor el aprendizaje que otras, ¿ya? Entonces, la investigación que mostró la Valesca tiene que ver con mirar cómo en Chile, si se dan o no se dan ciertas prácticas pedagógicas que, según distintos tipos de evidencia, se muestran que tienen mejores resultados, ¿ya? Pero la pregunta que yo quiero dejar aquí es, en el fondo, que pensemos por qué. No demos por hecho de que ciertas prácticas pedagógicas sí o sí están relacionadas con el aprendizaje. Hay muchas cosas de eso que todavía no sabemos. Lo que sí es importante es que seamos capaces de pensar esa cuestión. Y lo digo especialmente a propósito, por ejemplo, de la noción de la relación entre interacción, metacognición y aprendizaje. Yo creo que si yo les preguntara aquí, ¿ustedes creen que la metacognición es importante para el aprendizaje? Me imagino que nadie dejaría la mano abajo. O sea, yo me puedo imaginar que todos levantarían la mano. Si les pregunto por qué, también creo que estaríamos muy de acuerdo en
en el tipo de respuesta, ¿ya?, que podríamos encontrar. Ahora, si les pregunto cómo se relaciona la interacción social con la metacognición, quizás ahí vamos a tener más diferencias. O sea, ¿por qué, si estamos investigando en prácticas pedagógicas, ¿ya?, tenemos, digamos, qué tipo de prácticas pedagógicas, cómo entendemos las prácticas pedagógicas relacionadas con cuestiones como la metacognición, ¿ya? O sea, nosotros pensamos que la metacognición, como una habilidad en la cual el estudiante es capaz de mirar sus propios procesos de aprendizaje, de orientar, de planificar su actividad de aprendizaje, de regular esa actividad de aprendizaje, entendemos que eso, yo creo que no es difícil entender que eso tiene un resultado de aprendizaje. Pero ¿por qué la interacción social fomenta o no fomenta la metacognición? Porque alguien puede perfectamente pensar que la metacognición es una habilidad súper individual y que eventualmente está arraigado en cuestiones que vienen desde el nacimiento y que son propias de como las características individuales de cada niño, ¿cierto? Entonces ahí es donde como yo creo que es importante levantar la discusión, ¿ya? Y un poco lo que está detrás de la presentación de la Valesca que yo comparto es un supuesto básico, que es que la interacción social fomenta el aprendizaje en la medida en que promueve el desarrollo de habilidades generales, de habilidades en el fondo, generales de razonamiento, ¿ya? Y en ese sentido lo que está detrás de eso es una relación entre interacción social y aprendizaje que es mediada por un proceso de desarrollo, que no es directa, ¿ya? Y todo lo que sabemos hoy en día de aprendizaje nos muestra que los niños, cuando hay cierto tipo de interacción social o cierto tipo de prácticas pedagógicas, por ejemplo, prácticas pedagógicas que nosotros encontramos poco en la sala de clase, que es que los profesores ocupen formas de lenguaje que fomentan el pensamiento, que fomentan la reflexión acerca de las propias ideas, que llevan a contrastar esas propias ideas. Eso que uno encuentra súper poco en la sala de clase, ¿no es cierto? Digamos, ese tipo de interacciones que uno encuentra súper poco en la sala de clase, uno podría pensar que fomentan el aprendizaje por esta como clásica idea de cuando uno, me imagino que todos ustedes han leído de cuestiones socioconstructivistas, uno lee muchísimo que ¿por qué el socioconstructivismo? ¿Cómo explica el socioconstruccionismo el aprendizaje? Bueno, como un proceso de construcción de conocimiento, de co-construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo relevante ahí? En el fondo, intercambiar ideas, negociar ideas. ¿Para qué? Para llegar a una mejor idea que en algún minuto puede ser como apropiada, ¿cierto? O sea, esa es como una noción, yo creo que puede ser una noción bastante común de aprendizaje desde el punto de vista co-constructivista. Lo que yo les quiero decir es que las investigaciones desde el 2005 en adelante discuten esa idea. O sea, aparentemente el aprendizaje no tiene que ver, o sea, un niño no aprende más porque en una interacción social se negocian ideas, se co-construyen ideas y se llega a una idea correcta o una idea que puede ser mejor que la que el niño tenía inicialmente, ¿ya? O sea, las investigaciones que están disponibles muestran que los niños no aprenden más necesariamente eso. Y por ejemplo, se ve que los niños aprenden más en ocasiones, y en distintas edades pasa el fenómeno que se ve distinto, pero que los niños aprenden más, por ejemplo, cuando discuten sus ideas contrarias y no las, pero sin llegar a una idea correcta o una idea de consenso ni a una idea mejor que otra, ¿no? Simplemente cuando discuten y esas ideas quedan abiertas, ¿no? Y lo que se ve además, que cuando los niños, se ve algo que es bien interesante, que es que cuando los niños discuten sus ideas y esas ideas quedan abiertas, muestran mayor aprendizaje, no a corto plazo. Si tú lo evalúas al día siguiente, el niño no aprende más. Pero si tú lo evalúas 2 meses después, ese niño aprende más que los niños que no pusieron sus ideas en discusión, ¿ya? Por el contrario, los niños que intercambian ideas con otros niños o con profesores y que llegan a ideas comunes de consenso y que eventualmente pueden asimilar esas ideas, aprenden más a corto plazo, pero a largo plazo eso decae, ¿ya? Entonces un poco la pregunta aquí para mí tiene que ver con 2 cosas. O sea, una, con qué es aprender, eso está bien. O sea, si es que uno trata de entender estas investigaciones, uno dice, bueno, ¿qué es esto de aprender?
¿Por qué discutir con otras personas ideas opuestas? ¿Ya? Tiene un efecto mayor y a largo plazo, más importante, que el negociar y llegar a una idea correcta en el momento de la interacción. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. Y luego la pregunta por la práctica pedagógica, porque uno, desde el punto de vista socioconstruccionista, puede pensar que es súper importante para un profesor, a propósito del marco de la buena enseñanza, etc., que proponga una discusión en la sala de clase, haga una negociación, fomente la discusión, etc., pero al final cierre. Y cierre con la idea correcta. ¿Sí? Para no dejar abierto en el fondo, primero para que la clase no quede abierta, y luego para que quede como todo súper cerrado y esa idea pueda ser, que está detrás, supongo yo, asimilada, no sé. Lo que muestran las investigaciones hoy en día es que eso es justo lo que no se debe hacer. O sea, los niños es mucho más potente dejar. Obviamente que yo creo que en todo caso la secuencia de la clase tiene que ver con muchas otras. El cierre no solamente tiene que ver con cerrar con una idea, pero en el fondo lo que es mucho más potente es dejar abierta la contradicción. ¿Por qué? Y aquí con esto ya voy cerrando. Porque el aprendizaje, ¿de qué depende? No es un proceso, no tiene que ver con un proceso de co-construcción de significados que inmediato, que tiene un rendimiento. Yo discuto, llevo una idea y ahí aprendo. El aprendizaje en el fondo depende del desarrollo de habilidades de pensamiento. ¿Ya? Y en ese sentido lo que yo decía al principio, es el aprendizaje, la interacción social, en ese sentido, la práctica pedagógica y el aprendizaje tienen una relación mediada, ¿ya? Que además no se verifica justo al término de una unidad, sino que probablemente se va a verificar en un plazo un poco más largo, ¿ya? Y que depende de ciertos tipos específicos de interacción social. Por eso la cuestión de las buenas prácticas pedagógicas es relevante pensarla. Es decir, una buena práctica pedagógica, ¿qué es y según quién? O sea, me parece eso súper relevante. ¿Sí? Porque no todo lo que yo creo que pensamos que es buena práctica pedagógica lo es. Y en todo caso hay unas que son mucho mejores que otras. ¿Ya? Eso. Y esto, por último, en el fondo, ¿por qué la interacción social entonces promovería el aprendizaje a través del desarrollo de habilidades generales de pensamiento? Porque la interacción social es una interacción mediada por el lenguaje. ¿Ya? Porque hay ciertos tipos de interacción social, no todos tipos de interacción social. Y en el fondo, desarrollar el pensamiento, ¿qué es? Es desarrollar ciertas formas de hablar con uno mismo. Uno habla con uno mismo de maneras súper distintas y súper diversas y hace cosas muy diferentes cuando habla con uno mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el desarrollo de las habilidades narrativas, que es súper importante a nivel parvulario, es muy relevante para la construcción del sí mismo, ¿ya? Como un proceso psicológico muy básico. O sea, desarrollar habilidades para entender y para contar historias tiene un rendimiento no solo para comprender más los textos, que también lo tiene, pero también tiene un rendimiento para poder constituirme como una persona, para poder construir la historia de mi propia vida, para poder vincular los aspectos distintos que tiene mi experiencia en la unidad de mi yo. Y en ese sentido, y desde ese punto de vista, uno habla con uno mismo de manera distinta para hacer cosas distintas. ¿Ya? Desde el punto de vista del aprendizaje más disciplinar, hay ciertas formas de hablar con uno mismo que son importantes. Yo aquí recalcaría dos. Uno, lo que señala Laval. Yo entiendo la metacognición como maneras súper específicas de hablar con uno mismo. O sea, uno tiene que, a través de ciertas formas de habla, tiene que ser capaz de decir, no, pero espera, pero a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, o sea, uno dirige su actividad a través de un lenguaje para uno. Y eso uno no lo aprende de por sí, no viene desde el nacimiento. Eso uno lo aprende hablando con otros. Y también es importante desde el punto de vista del aprendizaje, a propósito de lo que yo les estoy contando ahora, la discusión, las ideas contrarias, como la estructura dialéctica. O sea, hablar con uno mismo, en un fondo, mirando distintas perspectivas acerca de un mismo asunto, es clave para el aprendizaje. Pero eso implica hablar de manera súper específica.
¿Ya? Si yo narro, si yo te cuento una historia, o yo te cuento el teorema de Pitágoras como si fuera una historia, no necesariamente lo estoy comprendiendo, ¿ya? Porque para comprender necesito confrontar el teorema de Pitágoras con otras alternativas, ¿ya? Eso promueve la comprensión. Entonces, en ese sentido, esas formas de hablar, que son formas de hablar muy específicas, tampoco las traigo desde el nacimiento, las consigo hablando con otros, ¿ya? Y desde ese punto de vista, y esa es como la invitación acá, puede que en 5 años más la evidencia empírica nos diga cosas distintas o complementarias, pero yo creo que lo que un profesor en cualquier nivel tiene que poder desarrollar es como y mantener es la pregunta por el aprendizaje y en función de eso por la relación entre prácticas y aprendizaje. O sea, si es que algunos tipos de interacción social son importantes para el aprendizaje es porque entiendo el aprendizaje de una manera y no de otra, y no porque sí. O sea, yo lo único que llamaría es que en el fondo no nos quedemos solo con la idea de que la metacognición es súper importante y hagamos no sé qué con la metacognición. Lo importante es tratar de entender de qué se trata eso y por qué ciertos tipos de interacciones fomentaría esa cuestión y no otras, ¿ya? Y de ahí mirar nuestras propias prácticas y nuestro propio sistema educativo, etc.